El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte cuando María Gómez, de 35 años, se despertó en su pequeño departamento. Las primeras luces del día se colaban tímidamente por las cortinas desgastadas, iluminando las paredes marcadas por el tiempo y los muebles que habían visto mejores días. A pesar de la humildad de su hogar, cada rincón estaba meticulosamente limpio, un reflejo del carácter fuerte y disciplinado de María. Con movimientos silenciosos y precisos, María se levantó de la cama y se dirigió a la habitación contigua, donde su hijo Lucas, de tan solo 8 años, dormía profundamente. Su pequeño cuerpo estaba envuelto en mantas, y su respiración era apenas un murmullo, un sonido que, aunque tenue, nunca dejaba de preocupar a María. Lucas padecía fibrosis quística, una enfermedad que había marcado sus vidas con un calendario de tratamientos médicos y visitas constantes al hospital. Cada día que pasaba era una lucha, y cada respiro de Lucas era una victoria que María no daba por sentada. María observó a su hijo por unos instantes, agradecida de que, al menos por ahora, estuviera durmiendo tranquilamente. Era en esos momentos de paz cuando María permitía que su corazón se suavizara, recordando que su vida no siempre había sido tan dura. Hace años, antes de que Lucas naciera, había soñado con un futuro diferente, uno lleno de amor y oportunidades. Pero esos sueños se desvanecieron cuando su pareja la abandonó al enterarse de que estaba embarazada. Desde entonces, María decidió que, pase lo que pase, ella sola sacaría adelante a su hijo. La determinación de María la había llevado a donde estaba hoy, trabajando como limpiadora en uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de la ciudad. No era un trabajo fácil ni bien remunerado, pero le permitía poner comida en la mesa y, con mucho esfuerzo, pagar los tratamientos médicos de Lucas. Sin embargo, la realidad era que, por más que trabajara, siempre parecía estar luchando contra la corriente, intentando mantenerse a flote en un mar de deudas y preocupaciones. Después de asegurarse de que Lucas seguía durmiendo plácidamente, María se dirigió al pequeño baño para prepararse para el día. Sus movimientos eran rápidos y precisos. No tenía tiempo que perder. Mientras se lavaba la cara con agua fría, miró su reflejo en el espejo. Las líneas de preocupación eran evidentes en su rostro y el cansancio se había instalado permanentemente en sus ojos. Pero no había espacio para la autocompasión. María sabía que, como siempre, necesitaba mantener la fortaleza. Con su uniforme de limpiadora puesto, María salió del baño y echó un último vistazo a Lucas antes de salir. Su hijo era su razón de ser, y cada día que pasaba, encontraba en él la fuerza para continuar. Con una promesa silenciosa de volver pronto, cerró la puerta suavemente tras de sí y se dirigió al trabajo, caminando por las calles aún desiertas de la ciudad. El bufete de abogados era un edificio imponente en el centro de la ciudad, con pisos de mármol y oficinas llenas de luz natural. Para muchos sería un símbolo de éxito y poder, pero para María era solo otro lugar donde debía trabajar en silencio, limpiando los rastros de la vida de personas que probablemente nunca notarían su existencia. Al entrar en el edificio, saludó al conserje, Javier Muñoz, un hombre mayor con quien había compartido palabras amables en más de una ocasión. Javier le devolvió el saludo con una sonrisa cansada, reconociendo en María a una mujer de gran fortaleza, a pesar de las dificultades que enfrentaba. El bufete aún estaba tranquilo cuando María comenzó su rutina diaria. El silencio era interrumpido solo por el sonido de sus pasos y el eco lejano de las conversaciones de los madrugadores. María trabajaba con una precisión casi mecánica, moviéndose de una oficina a otra, asegurándose de que todo estuviera impecable antes de que los abogados y sus clientes llegaran. Era un trabajo que había hecho cientos de veces, pero lo realizaba con el mismo cuidado cada día. Mientras María limpiaba, se cruzó con Sofía Martínez, una joven abogada de 28 años, que, a diferencia de la mayoría en el bufete, siempre había mostrado amabilidad hacia ella. Sofía la saludó con una sonrisa genuina y un buenos días, a lo que María respondió con una inclinación de cabeza y una sonrisa tenue. Aunque su interacción fue breve para María, esas pequeñas muestras de respeto significaban mucho. Sofía, aunque no lo sabía, representaba para María una pequeña luz en un lugar donde la invisibilidad era la norma. El contraste entre la vida de María y el lujo del bufete era evidente en cada detalle,
Mientras limpiaba los escritorios de caoba y pulía las superficies de mármol, María no podía evitar reflexionar sobre lo diferentes que eran las vidas de quienes trabajaban allí en comparación con la suya. Sin embargo, no sentía envidia ni resentimiento, solo un anhelo silencioso de que algún día su hijo Lucas pudiera tener una vida mejor. 4 días después, era un jueves, y el día comenzó como cualquier otro para María. Mientras los primeros rayos de sol se filtraban por las ventanas del bufete, ella ya estaba inmersa en su rutina diaria de limpieza. Con cada movimiento, intentaba disipar el cansancio acumulado por la noche anterior, cuando Lucas había sufrido una de sus crisis respiratorias más severas. Apenas había dormido, y el peso de la preocupación seguía presente en cada pensamiento. Pero como siempre, María se esforzaba por mantener su mente enfocada en el trabajo. Sabía que cualquier error podía costarle caro. Sin embargo, el agotamiento la traicionó. Mientras limpiaba una de las oficinas principales, su mano, temblorosa por la falta de sueño, derramó accidentalmente una taza de café sobre un grupo de documentos que estaban sobre el escritorio. El líquido oscuro se extendió rápidamente, manchando las hojas de papel de manera irreversible. María sintió cómo el corazón se le aceleraba en el pecho. Sabía que esos documentos eran importantes, pero no podía imaginar el alcance de su error. Intentó limpiarlo lo mejor que pudo, pero el daño ya estaba hecho. Apenas había terminado de secar las manchas cuando una sombra se cernió sobre ella. Levantó la vista y se encontró con la figura imponente del señor Ramírez, quien había llegado temprano para revisar esos mismos documentos. Su rostro, normalmente inmutable, se torció en una expresión de furia contenida al ver lo que había sucedido. «¿Qué es esto?», exclamó Ramírez con una voz tan fría como el mármol que cubría el piso de la oficina. María intentó explicarse, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Sentía un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y vergüenza que la paralizaba. «Lo siento mucho, señor Ramírez. Fue un accidente, yo...», comenzó a decir, pero Ramírez la interrumpió bruscamente. «¿Un accidente? ¿Tienes idea de lo que has hecho?». Ramírez alzó la voz, lo suficiente como para que otros empleados en la oficina comenzaran a asomarse por las puertas, curiosos por el alboroto. Sofía Martínez, la joven abogada que siempre había tratado a María con amabilidad, estaba entre ellos. Desde su oficina observaba la escena con una mezcla de incredulidad y preocupación. Sabía que Ramírez no era un hombre que perdonara errores, pero también conocía la situación de María y su hijo, y temía lo que pudiera suceder a continuación. «Esto es inaceptable. No puedo tolerar semejante incompetencia», gritó Ramírez, mientras su rostro se enrojecía de ira. María bajó la cabeza, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con desbordarse. No quería llorar, no delante de todos, pero el peso de la situación era demasiado para soportar. «Está despedida», dijo Ramírez con una frialdad que heló a María hasta los huesos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los empleados que observaban desde la distancia intercambiaron miradas incómodas, sin atreverse a intervenir. Sofía, por un momento, pensó en decir algo, en defender a María, pero sabía que desafiar a Ramírez en público solo empeoraría las cosas para ella. «Recoja sus cosas y salga de inmediato», ordenó Ramírez, dando por terminada la conversación. María, sintiendo el peso de todas las miradas sobre ella, hizo lo que se le indicó. Con las manos temblorosas recogió sus pertenencias: un bolso pequeño, un abrigo desgastado y un par de guantes de trabajo. No se despidió de nadie. Simplemente salió del bufete con la cabeza baja, intentando contener las lágrimas que ya no podía reprimir. Al cruzar las puertas del edificio, el aire frío de la mañana la golpeó con fuerza. María se detuvo en la acera, incapaz de dar un paso más. La desesperación la envolvía como una manta pesada, y todo lo que había contenido en su interior finalmente se desbordó. Las lágrimas corrían por su rostro sin control mientras pensaba en Lucas, en cómo le diría que había perdido su trabajo, en cómo conseguiría ahora el dinero para sus tratamientos. Mientras tanto, dentro del bufete, Sofía sentía una profunda impotencia. Sabía que María no merecía ese trato, y que la pérdida de su trabajo podría tener consecuencias devastadoras para ella y su hijo.
Sin embargo, en ese momento no pudo hacer nada más que ver cómo una injusticia más se consumaba ante sus ojos. Ramírez, por su parte, regresó a su oficina sin mirar atrás, convencido de que había hecho lo correcto. Para él, un error como ese era inexcusable, sin importar las circunstancias personales de quien lo cometiera. El bufete debía mantenerse impecable, y eso significaba que no había lugar para la compasión o la empatía. Pero lo que Ramírez no sabía era que su decisión había desatado una cadena de eventos que cambiarían para siempre la vida de todos en ese bufete. El despido de María no solo significaba la pérdida de un ingreso crucial para ella, sino también el inicio de un conflicto interno en aquellos que presenciaron su humillación. Sofía, Ana y hasta Javier, el conserje, comenzarían a cuestionar sus propios roles en la empresa y en la vida de María. María regresó a su pequeño departamento en un estado de completa desesperación. Las calles por las que caminaba parecían vacías, como si el mundo entero se hubiera detenido para reflejar su propio vacío interior. Al abrir la puerta de su hogar, el silencio la envolvió, un silencio que parecía amplificar el dolor que llevaba en su corazón. Cerró la puerta detrás de ella, apoyando la espalda contra la madera, y dejó caer el bolso que llevaba en sus manos. Finalmente, cuando estuvo segura de que Lucas no la vería, dejó que las lágrimas fluyeran libremente. El pequeño departamento que siempre había sido su refugio, ahora parecía más sombrío que nunca. María avanzó lentamente hasta la habitación de Lucas, donde el niño descansaba en su cama, envuelto en las mantas que ella había colocado amorosamente esa mañana. El sonido suave de su respiración, asistida por el equipo médico, era un recordatorio constante de la gravedad de su situación. María se sentó al borde de la cama, observando el rostro tranquilo de su hijo mientras las lágrimas caían sin cesar por sus mejillas. Él era su mundo entero, y la incertidumbre sobre cómo mantenerlo a salvo ahora que había perdido su trabajo la abrumaba. María sabía que no podía permitirse ceder al pánico. Tenía que ser fuerte por Lucas. No había otra opción. Pero el peso de la realidad era abrumador. Sin ingresos, sin un trabajo y con las cuentas médicas acumulándose, su situación era desesperada. A lo largo de los días siguientes, María salió a buscar empleo, pero cada puerta que tocaba parecía cerrarse en su rostro. Su falta de experiencia en otros campos, combinada con la necesidad de horarios flexibles para poder cuidar de Lucas, limitaban gravemente sus opciones. Cada no que recibía era un golpe más a su ya frágil esperanza. Las oficinas a las que acudía en busca de trabajo eran frías e impersonales, llenas de miradas de lástima o indiferencia. Nadie veía a la mujer fuerte y resiliente que era, solo veían a una madre desesperada, a una limpiadora sin habilidades transferibles, como le decían educadamente. María regresaba a casa cada día con las manos vacías, sintiendo que el mundo se estrechaba a su alrededor, dejándola sin escape. En su hogar, las cosas no eran más fáciles. El dinero que había guardado con tanto esfuerzo para emergencias se estaba acabando rápidamente. Con cada centavo gastado en alimentos o medicinas para Lucas, la presión aumentaba. María comenzó a vender las pocas pertenencias que tenían algún valor. Su anillo de bodas, que ya no llevaba porque le recordaba un pasado doloroso, una reliquia familiar que su madre le había dejado, e incluso algunos de los pocos juguetes de Lucas. Cada venta era una puñalada en el corazón, pero sabía que tenía que hacer lo que fuera necesario para mantener a su hijo con vida. Lucas, aunque joven, podía sentir la tensión en el aire. Era un niño inteligente y sabía que algo estaba mal, aunque su madre intentaba ocultarlo. Una tarde, mientras María preparaba la cena con lo poco que quedaba en la despensa, Lucas se acercó a ella con su rostro lleno de preocupación. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó con su voz suave y entrecortada. María forzó una sonrisa, agachándose para estar a su altura y acariciando su rostro con ternura. «Estoy bien, mi amor. Solo estoy un poco cansada», respondió, intentando ocultar la tristeza que la consumía. Lucas la observó con sus grandes ojos, sabiendo que su madre no estaba diciendo toda la verdad, pero también comprendiendo que ella no quería preocuparlo. Con un asentimiento leve, el niño abrazó a su madre, y María lo sostuvo con fuerza, deseando que ese abrazo pudiera protegerlos de todo el dolor que el mundo les había arrojado.
Mientras tanto, en el bufete, la vida continuaba como si nada hubiera pasado. El despido de María no había causado ninguna conmoción entre los socios o el personal, excepto en aquellos pocos que la habían conocido de cerca. El señor Ramírez siguió con su rutina, sin darle una segunda pensada a la mujer que había dejado sin trabajo. Para él, el mundo era un lugar donde solo los fuertes y eficientes sobrevivían, y María, en su opinión, no había demostrado serlo. Sin embargo, no todos en el bufete podían ignorar lo sucedido. Sofía Martínez, quien había presenciado la humillación de María, no podía dejar de pensar en ella. Cada vez que pasaba por las oficinas donde María solía trabajar, se sentía invadida por un sentimiento de impotencia y culpa. Sabía que María no merecía lo que le había ocurrido, y no podía simplemente seguir adelante como si nada hubiera pasado. Sofía comenzó a buscar formas de ayudar a María, aunque sabía que debía ser cuidadosa. María era una mujer orgullosa y no aceptaría la caridad abiertamente. Sofía decidió investigar opciones más sutiles, como programas de asistencia financiera o empleo en organizaciones que ofrecieran apoyo a mujeres en situaciones difíciles. Sabía que María necesitaba algo más que un simple gesto de buena voluntad. Necesitaba una oportunidad real para reconstruir su vida. Con ese objetivo en mente, Sofía comenzó a utilizar sus contactos y recursos para encontrar una solución que pudiera ofrecerle a María, sin que ésta se sintiera menospreciada. Mientras tanto, Ana Torres, la asistente personal del señor Ramírez, también estaba lidiando con su propia crisis de conciencia. Desde el despido de María, Ana no podía sacudirse la sensación de haber sido cómplice de una injusticia. Había visto la frialdad de Ramírez en muchas ocasiones, pero algo en la situación de María la afectaba de manera diferente. Quizás porque, en su propio interior, Ana sentía que su ambición y su deseo de mantener su posición en la empresa la estaban alejando de lo que realmente importaba en la vida. Los problemas con su hermano Pablo, que había tenido otra recaída en su adicción, solo agravaban su sentimiento de culpa y desesperanza. Ana sabía que si continuaba por el camino en el que estaba, podría terminar tan insensible como Ramírez, sacrificando su humanidad por el éxito profesional. Comenzó a cuestionar las decisiones que había tomado en su vida, y si realmente valía la pena seguir en un entorno donde las personas eran tratadas como desechables. En su pequeña sala de limpieza, Ana encontró a Sofía un día, revisando algunos papeles. Aunque no eran cercanas, Ana sintió la necesidad de hablar con alguien que también estuviera afectada por lo que le había sucedido a María. Con un suspiro, se sentó junto a Sofía y tras un momento de silencio, comenzó a hablar de sus propios problemas, de su hermano Pablo y de cómo la situación de María había reavivado en ella una profunda inquietud. Sofía, siempre empática, escuchó atentamente a Ana. Al enterarse de los problemas de Pablo, Sofía vio una oportunidad para ayudar a ambas mujeres. Le ofreció a Ana un trato. Si ella ayudaba a María, Sofía utilizaría sus contactos para encontrar la mejor asistencia para Pablo y asegurarse de que su problema no afectara su reputación en el bufete. Ana, atrapada entre su ambición y su creciente culpa, finalmente aceptó. A partir de ese momento, Ana y Sofía comenzaron a trabajar juntas en secreto, buscando formas de ayudar a María a salir de la desesperación en la que estaba sumida. Ana, con su acceso a los recursos del bufete, encontró algunas organizaciones que podrían ofrecer empleo o apoyo financiero a María. Sin embargo, seguían temiendo que cualquier acción descubierta por Ramírez podría poner en riesgo sus carreras. Mientras trabajaban en su plan, Ana y Sofía comenzaron a desarrollar un respeto mutuo que antes no existía. Ana, quien siempre había puesto su carrera por encima de todo, empezó a ver en Sofía un ejemplo de cómo se podía ser exitoso sin perder la humanidad en el proceso. Por otro lado, Sofía veía en Ana a una mujer que, a pesar de sus errores, estaba tratando de hacer lo correcto en un entorno que muchas veces la empujaba en la dirección contraria. El plan comenzó a tomar forma. Ana encontró una organización que ofrecía programas de empleo flexible para mujeres en situaciones difíciles, y Sofía contactó con ellos para asegurar que consideraran a María como candidata. También lograron identificar un par de organizaciones benéficas que podían ayudar con los gastos médicos de Lucas,
sin que María tuviera que solicitar la ayuda directamente, lo cual sería gestionado de manera anónima. A pesar de que avanzaban en su misión, ambas mujeres sabían que debían ser extremadamente cuidadosas. Cualquier paso en falso podría poner en peligro tanto sus planes como sus carreras. Ramírez era conocido por ser despiadado con aquellos que desafiaban su autoridad, y aunque él no tenía idea de lo que estaba sucediendo, Ana y Sofía sabían que el riesgo era alto. Mientras tanto, María seguía luchando cada día para mantener a su hijo a salvo. Desconocía completamente los esfuerzos que se estaban haciendo en su nombre, y cada día que pasaba, su esperanza se hacía más pequeña. Pero aunque no lo supiera, las ruedas del destino se habían puesto en marcha, y la ayuda que tanto necesitaba estaba más cerca de lo que imaginaba. Mientras María luchaba por mantener la esperanza en medio de la desesperación, en otro rincón de la ciudad, las acciones de sus aliadas comenzaban a generar resultados que cambiarían su vida. Sin embargo, lo que ni Sofía ni Ana sabían era que había alguien más observando, alguien con los recursos y la determinación para hacer una diferencia aún mayor. Andrés García, un exitoso empresario y cliente influyente del bufete de abogados, había notado la ausencia de María durante una de sus visitas. Aunque su interacción con ella había sido mínima, siempre había visto en ella a una mujer trabajadora y digna, alguien que, a pesar de las adversidades, realizaba su labor con dedicación y humildad. Andrés, que había crecido en un entorno humilde antes de alcanzar el éxito, sentía una empatía innata hacia quienes luchaban por salir adelante. Un día, mientras Andrés revisaba unos contratos en la oficina del bufete, mencionó casualmente a Ramírez que ya no veía a la limpiadora habitual en el edificio. Ramírez, con su habitual frialdad, desestimó la pregunta, mencionando brevemente que María había sido despedida por incompetencia. Aunque el tono de Ramírez era indiferente, la noticia dejó una impresión en Andrés que no pudo sacudirse. Más tarde, cuando Andrés dejó el bufete, decidió investigar por su cuenta. Con su influencia y contactos, no le fue difícil obtener la información que necesitaba. Lo que descubrió sobre el despido de María y las circunstancias que la rodeaban le produjo una profunda inquietud. La imagen de una madre soltera, luchando por cuidar a un hijo gravemente enfermo, despedida de manera tan fría e injusta, lo tocó en lo más hondo de su ser. Andrés sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Esa misma noche, mientras María intentaba conciliar el sueño, preocupada por cómo haría frente a los gastos que se acumulaban, Andrés tomaba una decisión. Utilizando uno de sus fondos personales, ordenó a su asistente que realizara un depósito significativo en la cuenta bancaria de María, asegurándose de que la transacción fuera completamente anónima. Quería que el dinero llegara a ella sin que sintiera que era un acto de caridad, sino más bien un gesto de apoyo en un momento crítico. A la mañana siguiente, María se despertó con la misma sensación de pesadez que la había acompañado durante semanas. La noche anterior había estado en vela junto a la cama de Lucas, observando cómo su pequeño cuerpo luchaba por respirar con la ayuda del oxígeno. El miedo a perderlo se había convertido en una sombra constante, un peso que no la dejaba en paz ni un segundo. Decidida a no dejarse vencer por el miedo, María se levantó y, después de asegurarse de que Lucas estaba estable, fue a revisar su cuenta bancaria. Quería calcular cuánto podría ofrecer al hospital como pago inicial para el tratamiento que Lucas necesitaba urgentemente. Al abrir su cuenta, sus ojos se agrandaron de incredulidad. Donde esperaba ver una cantidad insignificante, vio una suma inesperadamente grande. María casi se desmayó al ver el saldo. La cantidad era suficiente no solo para cubrir los tratamientos de Lucas, sino también para proporcionarles una estabilidad que nunca habían conocido. Confundida y asustada de que se tratara de un error, María investigó el origen del dinero, pero no encontró ninguna pista clara. No había ningún nombre ni referencia, solo un depósito anónimo que, sin embargo, parecía haber llegado en el momento justo. Durante varios minutos, María se quedó mirando la pantalla sin saber si debía sentir alivio o miedo. Finalmente, la sensación de alivio comenzó a prevalecer. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo comenzaron a fluir, pero esta vez no eran de desesperación, sino de gratitud. Sin importar de dónde había venido ese dinero, sabía que Lucas estaría bien, al menos por ahora. Era como si un milagro hubiera ocurrido.
y aunque no entendía cómo, estaba agradecida más allá de las palabras. Mientras tanto, en el bufete, la situación había empezado a cambiar drásticamente. La decisión de Andrés de retirar todas sus cuentas del bufete como protesta por el trato que Ramírez le había dado a María había sacudido los cimientos de la empresa. Los socios, alarmados por la pérdida de un cliente tan influyente y las posibles repercusiones que esto podría tener en su reputación, convocaron a una reunión de emergencia. En la reunión, Ramírez, quien siempre había estado seguro de su posición y su poder, se enfrentó por primera vez a las consecuencias reales de sus decisiones. Los socios, presionados por la amenaza de más retiros de clientes importantes, tomaron la drástica decisión de despedir a Ramírez, dejándolo sin la red de seguridad que había construido a lo largo de los años. El despido de Ramírez marcó el inicio de una nueva era en el bufete, una en la que las decisiones se tomarían con más humanidad y menos frialdad. La noticia del despido de Ramírez se extendió rápidamente por el bufete, causando sorpresa entre los empleados. Ana, al enterarse, sintió una mezcla de alivio y temor. Sabía que la salida de Ramírez podía ser una oportunidad para que las cosas mejoraran, pero también era consciente de que la estabilidad del bufete estaba en juego. Por su parte, Sofía vio en el despido de Ramírez una señal de que estaban en el camino correcto. Aunque aún no sabía del depósito anónimo en la cuenta de María, sentía que los vientos del cambio estaban soplando a su favor. María, por otro lado, seguía sin saber quién era su misterioso benefactor. Aunque la idea de que alguien hubiera hecho esto por ella sin esperar nada a cambio la llenaba de esperanza, también sentía una gran responsabilidad. Ahora, con los recursos necesarios para cuidar de Lucas, sabía que tenía que aprovechar esta oportunidad para reconstruir su vida. El despido del señor Ramírez dejó una sensación de incertidumbre en el bufete. Algunos empleados murmuraban en los pasillos, sorprendidos por la caída repentina de un hombre que hasta entonces parecía intocable. Pero para Ana Torres y Sofía Martínez significaba mucho más que un simple cambio en la jerarquía de la oficina. Era el comienzo de una nueva etapa, no solo para el bufete, sino también para sus propias vidas. Ana, que había estado lidiando con el remordimiento y la culpa por no haber intervenido en el despido de María, sintió un alivio inesperado. Ramírez ya no estaba allí para ejercer su control implacable, y con su ausencia, el bufete comenzó a respirar un aire diferente, más humano. Por primera vez en mucho tiempo, Ana se sintió libre de actuar de acuerdo con sus principios, sin el temor constante de las represalias. Sin embargo, no podía evitar sentir que su camino en el bufete había llegado a un punto de inflexión. Aunque había ayudado a Sofía a trazar un plan para María, sabía que había más por hacer, tanto por ella como por su hermano Pablo. Sofía, por su parte, estaba decidida a aprovechar este cambio para mejorar la cultura del bufete. Sabía que con Ramírez fuera tenía la oportunidad de implementar prácticas más éticas y justas, no solo para los empleados, sino también en la forma en que se manejaban los casos. Pero su principal preocupación seguía siendo María. Aunque aún no sabía del depósito anónimo en la cuenta de María, Sofía estaba decidida a seguir adelante con su plan para ayudarla. Ese mismo día, Sofía se reunió con Ana en la sala de descanso. El ambiente era diferente ahora. Había una sensación de esperanza en el aire, una energía renovada que las dos mujeres compartían. Con Ramírez fuera del camino, creo que podemos hacer mucho más para ayudar a María, dijo Sofía, mientras tomaba un sorbo de café. ¿Cómo va la investigación sobre las organizaciones benéficas? Ana asintió, mostrando a Sofía una lista de contactos que había recopilado. He encontrado algunas organizaciones que ofrecen apoyo financiero para tratamientos médicos y también he hablado con una agencia que se especializa en ayudar a mujeres a encontrar empleo con horarios flexibles. María podría encajar perfectamente, pero creo que necesitamos algo más. Algo que realmente le devuelva la dignidad que perdió cuando fue despedida. Sofía consideró las palabras de Ana y tras unos momentos de reflexión sugirió algo que había estado rondando en su mente durante días. ¿Y si la ayudamos a iniciar su propio negocio?, propuso Sofía, con un brillo en los ojos. María tiene una gran experiencia en limpieza y sabe lo que se necesita para hacer un buen trabajo. Podría comenzar un servicio de limpieza y con un poco de apoyo podría contratar a otras mujeres en situaciones similares.
Sería una forma no solo de darle independencia financiera, sino también de empoderarla. Ana se quedó pensativa. La idea era ambiciosa, pero también inspiradora. María siempre había trabajado para otros sin recibir el reconocimiento que merecía. Darle la oportunidad de ser su propia jefa podría ser exactamente lo que necesitaba para reconstruir su vida. «Me gusta la idea», respondió Ana finalmente, «pero necesitará algo de capital inicial. ¿Crees que Andrés García estaría dispuesto a invertir?» Después de todo, fue su decisión de retirar sus cuentas la que llevó al despido de Ramírez. Tal vez estaría interesado en apoyar algo así. Sofía asintió. Andrés era un hombre con un fuerte sentido de la justicia, y aunque aún no había revelado su conexión con el depósito en la cuenta de María, Sofía intuía que estaría dispuesto a ayudar si conocía el plan. «Le hablaré de la idea», dijo Sofía, decidida. «Mientras tanto, podríamos empezar a organizar todo lo necesario para que María pueda lanzarse cuando esté lista». Mientras Sofía y Ana trabajaban en los detalles de su plan, María estaba experimentando un cambio drástico en su vida. Con el dinero que había recibido de manera anónima, pudo pagar las deudas más urgentes y asegurar el tratamiento médico necesario para Lucas. La mejora en la salud de su hijo le dio un respiro que no había sentido en mucho tiempo, y por primera vez en semanas pudo dormir tranquila, sabiendo que Lucas estaba en buenas manos. Sin embargo, el misterio del origen del dinero seguía rondando en su mente. A pesar de su agradecimiento, no podía evitar preguntarse quién había intervenido en su vida de esa manera tan decisiva. Aunque sus intentos de rastrear el origen del depósito habían sido infructuosos, decidió dejar de lado sus preocupaciones por el momento y concentrarse en lo que realmente importaba: el bienestar de su hijo. Unos días después, mientras María estaba en casa preparando la comida, recibió una llamada inesperada. Era Sofía, quien la saludó con su tono cálido y amable como siempre. «María, he estado pensando mucho en ti y en cómo podríamos ayudarte a salir adelante. Sé que has pasado por momentos muy difíciles, pero tengo una idea que creo podría interesarte». María, sorprendida por la llamada, escuchó atentamente mientras Sofía le explicaba el plan. La idea de iniciar su propio negocio de limpieza era algo que nunca había considerado, pero cuanto más escuchaba, más empezaba a creer que tal vez, solo tal vez, podría ser capaz de hacerlo. «No sé, Sofía, suena demasiado grande para mí», dijo María con una mezcla de miedo y emoción. «Nunca he dirigido nada en mi vida y no tengo los recursos para empezar». «No te preocupes por eso», respondió Sofía con seguridad. «No estarás sola en esto. Tendrás apoyo financiero y logístico. Además, tienes toda la experiencia necesaria. Y lo más importante, tienes la determinación. Este podría ser un nuevo comienzo para ti y para Lucas». María se quedó en silencio por un momento, procesando todo lo que Sofía le había dicho. La idea de ser su propia jefa, de tener un negocio que no solo le permitiera mantenerse, sino también ayudar a otras mujeres en su misma situación, era algo que nunca había soñado. Y aunque el miedo seguía presente, la chispa de esperanza que había permanecido encendida en su interior comenzó a crecer. «Está bien, Sofía, lo intentaré», dijo finalmente, con una voz llena de decisión. «No sé cómo lo haré, pero lo intentaré». Los días próximos después de la llamada de Sofía fueron un torbellino de emociones y actividades para María. La idea de comenzar su propio negocio era tanto emocionante como aterradora. No había dirigido nada en su vida, pero con la ayuda y el apoyo de Sofía y Ana, decidió enfrentar este desafío con la misma determinación con la que había enfrentado tantas otras dificultades en su vida. El primer paso fue reunirse con Andrés García, quien Sofía había convencido para invertir en el proyecto. María había escuchado hablar de Andrés en el bufete, pero nunca había tenido contacto directo con él. La idea de reunirse con alguien tan influyente la ponía nerviosa, pero cuando se encontraron por primera vez en una cafetería tranquila, María se sorprendió por su trato cálido y humano. «María, es un placer conocerte finalmente», dijo Andrés con una sonrisa sincera. «He oído mucho sobre ti y estoy impresionado por lo que has logrado a pesar de todas las dificultades. Creo que este proyecto no solo te ayudará a ti, sino que también podría ser una oportunidad para que otras mujeres en situaciones similares encuentren una salida».
María, aún nerviosa, asintió. Las palabras de Andrés la llenaron de un renovado sentido de propósito. Mientras escuchaba a Andrés y Sofía hablar sobre los planes para el negocio, comenzó a visualizar lo que esto podría significar para ella y Lucas. Ya no se trataba solo de sobrevivir. Era la oportunidad de construir algo significativo, algo que pudiera proporcionarles una vida más estable y digna. Con la inversión de Andrés y la guía de Sofía y Ana, el proceso de lanzar el negocio comenzó en serio. La empresa de limpieza, que María decidió llamar Manos de Esperanza, empezó a tomar forma. Andrés proporcionó el capital inicial para comprar suministros, equipos y contratar a las primeras empleadas. Estas mujeres, seleccionadas cuidadosamente por María y Sofía, eran en su mayoría madres solteras o mujeres que habían pasado por situaciones difíciles, al igual que María. Para todas ellas, esta oportunidad representaba más que un simple trabajo. Era un nuevo comienzo. Las primeras semanas fueron intensas. María, aunque inicialmente insegura, descubrió que tenía un talento natural para la gestión. Su experiencia como limpiadora le dio una comprensión profunda de lo que se necesitaba para proporcionar un servicio de calidad, y con la ayuda de Sofía y Ana, aprendió rápidamente las habilidades administrativas necesarias para dirigir la empresa. Hubo desafíos, desde encontrar clientes hasta coordinar horarios, pero cada obstáculo superado solo reforzaba su determinación. Mientras María trabajaba incansablemente para establecer su negocio, la relación entre ella y Andrés comenzó a evolucionar. Lo que inicialmente fue una relación de negocios, se fue transformando en una amistad basada en el respeto mutuo. Andrés, que siempre había admirado la fuerza y resiliencia de María, encontró en ella una fuente de inspiración. A medida que pasaban más tiempo juntos, ayudándola a desarrollar el negocio y asegurándose de que Lucas recibiera el mejor tratamiento médico posible, Andrés comenzó a ver en María algo más que una simple socia de negocios. Había una conexión genuina que se iba formando entre ellos, una conexión que ambos empezaban a reconocer, pero aún no se atrevían a expresar. Por su parte, María también comenzó a ver a Andrés de manera diferente. Aunque al principio se sintió intimidada por su éxito y estatus, pronto se dio cuenta de que Andrés era, ante todo, una persona que valoraba la justicia y la empatía. Su apoyo constante, no solo financiero, sino también emocional, la hizo sentirse valorada de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. Mientras tanto, Sofía y Ana siguieron siendo un pilar fundamental en la vida de María. Sofía, con su enfoque organizado y su visión clara, ayudó a María a establecer contactos y expandir el negocio más allá de lo que ella había imaginado. Ana, por otro lado, se centró en el bienestar de las empleadas, asegurándose de que todas recibieran un trato justo y tuvieran acceso a los recursos que necesitaban para equilibrar su vida laboral con sus responsabilidades familiares. En pocos meses, Manos de Esperanza comenzó a ganar reconocimiento en la comunidad. No solo por la calidad de su trabajo, sino por la misión que representaba: empoderar a mujeres que, como María, habían sido marginadas o ignoradas, dándoles la oportunidad de reconstruir sus vidas. El negocio creció rápidamente y con el crecimiento, María comenzó a darse cuenta de que había encontrado algo más que una forma de ganarse la vida. Había encontrado un propósito. La transformación en la vida de María fue evidente para todos los que la rodeaban. Su hijo Lucas, que ahora recibía los tratamientos que necesitaba, comenzó a mostrar signos de mejoría, y el ambiente en su hogar cambió drásticamente. La desesperación que antes la había consumido fue reemplazada por un sentido de esperanza y seguridad. Un día, mientras María regresaba a casa después de una larga jornada de trabajo, se detuvo frente a la puerta de su departamento y respiró hondo. Miró alrededor, a su pequeño hogar que había sido testigo de tantas lágrimas y luchas, y sintió una profunda gratitud. Aunque el camino había sido duro, sabía que ahora estaba en un lugar mucho mejor, no solo por el éxito del negocio, sino porque había encontrado algo invaluable: la fuerza para luchar por un futuro mejor para ella y para Lucas. Días siguientes, con el negocio Manos de Esperanza en pleno auge, la vida de María parecía haber dado un giro completo. Lo que una vez fue un futuro incierto lleno de temores y desesperación,
se había transformado en un camino de éxito y estabilidad, tanto para ella como para Lucas. Cada día, mientras supervisaba a su equipo y gestionaba nuevos contratos, María sentía una satisfacción que nunca antes había experimentado. Sin embargo, una pregunta persistente seguía rondando su mente. ¿Quién había sido el benefactor que le permitió dar este giro en su vida? El dinero que había recibido de manera anónima había sido el punto de partida de todo. Sin ese apoyo inicial, no habría podido pagar los tratamientos de Lucas ni empezar su negocio. A pesar de sus intentos de dejarlo atrás y concentrarse en el presente, María no podía evitar pensar en esa persona desconocida que había hecho tanto por ella sin pedir nada a cambio. Mientras tanto, la relación entre María y Andrés continuaba creciendo. Pasaban cada vez más tiempo juntos, no solo en relación con el negocio, sino también en momentos más personales. Andrés se había convertido en una figura central en la vida de Lucas, quien lo veía como un mentor y un amigo. Los días que pasaban juntos estaban llenos de conversaciones profundas y sinceras, y poco a poco ambos comenzaron a darse cuenta de que lo que sentían el uno por el otro iba más allá de una simple amistad. Sin embargo, Andrés llevaba una carga en su conciencia. Sabía que tarde o temprano tendría que confesarle a María que él había sido quien hizo el depósito en su cuenta bancaria, el que había dado inicio a todo. Sabía que ocultar la verdad era un peso que debía liberar, pero temía cómo María reaccionaría al enterarse. No quería que ella sintiera que su éxito había dependido de un acto de caridad, sino que quería que supiera que lo había hecho por respeto y admiración hacia ella. Una tarde, mientras María y Andrés paseaban por un parque cercano a su casa, Lucas corría delante de ellos, disfrutando del aire fresco y de una salud cada vez más robusta. El ambiente era tranquilo, el sol comenzaba a ponerse, y las hojas de los árboles caían lentamente alrededor de ellos, creando una escena que parecía sacada de un sueño. Andrés sabía que este era el momento. Con el corazón acelerado, se detuvo y miró a María a los ojos. «María, hay algo que necesito decirte», comenzó, su voz seria pero suave. María lo miró, notando la preocupación en su rostro. Se detuvo también, girando su cuerpo para enfrentarlo por completo. «¿Qué sucede, Andrés? Puedes decirme lo que sea». Andrés respiró hondo antes de continuar. «El dinero que recibiste en tu cuenta fue de mí. Fui yo quien hizo el depósito anónimo». El silencio que siguió fue casi palpable. María lo miró, procesando sus palabras. La revelación la tomó por sorpresa, y una mezcla de emociones cruzó su rostro. Sorpresa, incredulidad y finalmente, una profunda comprensión. «¿Fuiste tú?», preguntó, su voz temblando ligeramente. «Sí, fui yo», confirmó Andrés. «Lo hice porque vi lo injusto que fue tu despido y porque sabía que necesitabas ayuda. Pero no quería que lo supieras porque no quería que lo vieras como un acto de caridad. Lo hice porque te respeto, porque vi en ti a una mujer fuerte que solo necesitaba una oportunidad para demostrar todo lo que podía lograr. Quería darte esa oportunidad sin que te sintieras en deuda conmigo». María se quedó en silencio, tratando de asimilar todo. Había estado preguntándose durante tanto tiempo quién había intervenido en su vida de esa manera, y ahora que lo sabía, las piezas del rompecabezas finalmente encajaban. Sintió una oleada de emociones, pero lo que prevaleció fue un profundo sentimiento de gratitud y respeto hacia Andrés. «No sé qué decir», murmuró finalmente. «Durante todo este tiempo, me he preguntado quién pudo haber hecho algo tan grande por mí y por Lucas. Y ahora que sé que fuiste tú, no sé cómo agradecerte. Pero también sé que lo que he logrado, lo he logrado con mi esfuerzo. Tú me diste la oportunidad, pero yo tomé las riendas. Por eso, Andrés, no veo esto como caridad, lo veo como un acto de fe en mí. Y eso significa más de lo que puedes imaginar». Andrés sintió cómo la tensión en su pecho comenzaba a desvanecerse. Las palabras de María confirmaban lo que él había esperado, que ella no vería su ayuda como una deuda, sino como un apoyo genuino. «Estoy muy orgulloso de lo que has logrado, María», dijo Andrés con sinceridad, «y estoy agradecido de haber podido ser parte de esto, aunque haya sido en las sombras». María sonrió,
una sonrisa cálida y sincera que reflejaba la gratitud y el afecto que sentía por él. «Gracias, Andrés, por todo». María se acercó a él y lo abrazó con fuerza, un abrazo que selló no solo su agradecimiento, sino también la conexión profunda que habían formado a lo largo de ese tiempo. El resto del paseo transcurrió en una serenidad que ambos apreciaron. Lucas, ajeno a la conversación que acababa de tener lugar, continuó jugando con las hojas caídas, y María y Andrés, caminando juntos, sintieron que algo había cambiado para siempre entre ellos. La verdad había salido a la luz, y con ella, una nueva etapa en su relación había comenzado. Esa noche, mientras María reflexionaba sobre lo sucedido, se dio cuenta de que, aunque Andrés había jugado un papel crucial en su vida, todo lo que había logrado desde entonces era fruto de su propio esfuerzo y determinación. Andrés había creído en ella cuando nadie más lo hizo, y por eso siempre estaría agradecida, pero ahora sabía que su éxito, su negocio y la estabilidad de Lucas eran también el resultado de su fuerza interna y de la red de apoyo que había construido a su alrededor. Con la verdad revelada entre María y Andrés, su relación alcanzó un nuevo nivel de confianza y cercanía. La confesión de Andrés sobre su papel como benefactor anónimo había liberado a ambos de las cargas que llevaban, permitiéndoles avanzar con mayor claridad y determinación. Mientras tanto, Manos de Esperanza continuaba creciendo, convirtiéndose en un símbolo de éxito y superación para muchas mujeres que, como María, habían enfrentado circunstancias difíciles. El negocio, que había comenzado como una pequeña empresa de limpieza, ahora estaba expandiéndose a nuevas áreas. María, con el apoyo constante de Sofía y Ana, había introducido servicios adicionales como mantenimiento y jardinería, contratando a más mujeres que necesitaban una segunda oportunidad en la vida. Estas mujeres, al igual que María, habían encontrado en Manos de Esperanza no solo un empleo, sino también un lugar donde podían reconstruir su autoestima y redescubrir su valor. Cada vez que María veía a una nueva empleada comenzar su trabajo, recordaba cómo se sintió cuando perdió su empleo en el bufete. Sabía que muchas de ellas llegaban con la misma mezcla de desesperación y esperanza que ella había sentido, y se aseguraba de que encontraran un entorno de apoyo y comprensión. Con cada nuevo cliente satisfecho, con cada recomendación que recibían, María sentía que estaba contribuyendo a algo mucho más grande que un simple negocio. Estaba ayudando a transformar vidas. El bienestar de Lucas también había mejorado notablemente. Gracias a los tratamientos médicos constantes y a un ambiente más estable, su salud había dado un giro positivo. Aunque la fibrosis quística seguía siendo una lucha diaria, Lucas ahora tenía más energía y podía disfrutar de su infancia de manera más plena. Cada vez que María veía a su hijo correr y jugar, sentía que todos los sacrificios y el trabajo duro habían valido la pena. Por otro lado, la vida de Ana Torres también había dado un giro significativo. Después del despido de Ramírez y del cambio de dirección en el bufete, Ana había decidido que era hora de reevaluar sus prioridades. Inspirada por el camino que María había recorrido y por el apoyo incondicional de Sofía, Ana comenzó a trabajar en proyectos de reintegración para personas con problemas de adicción, utilizando su experiencia para ayudar a otros que, como su hermano Pablo, necesitaban una segunda oportunidad. Pablo, quien había ingresado en un programa de rehabilitación de alta calidad gracias a los contactos de Sofía, estaba comenzando a mostrar signos de recuperación. Aunque el camino era largo y lleno de desafíos, Ana se sentía más optimista que nunca. La culpa que había llevado durante tanto tiempo comenzó a disiparse, reemplazada por un nuevo sentido de propósito y dirección. Ahora, en lugar de centrarse exclusivamente en su carrera, Ana había encontrado un equilibrio entre su trabajo y su vida personal, dedicando tiempo a causas que realmente le importaban. Sofía, por su parte, había sido promovida en el bufete y ahora tenía una posición que le permitía implementar las reformas que siempre había soñado. Con su enfoque en la justicia social y en el trato equitativo de todos los empleados, Sofía había logrado transformar la cultura del bufete, creando un entorno donde la ética y la humanidad eran tan importantes como los resultados financieros. Aunque sus responsabilidades habían aumentado, Sofía seguía siendo un pilar de apoyo para María y Ana, guiándolas y celebrando cada uno de sus logros.
En una reunión informal en la oficina de Sofía, las tres mujeres se sentaron para hablar sobre cómo había cambiado su vida en los últimos meses. El ambiente era cálido y relajado, una marcada diferencia con los días tensos y llenos de incertidumbre que habían compartido al principio de su relación. «Nunca imaginé que estaríamos aquí, hablando de éxitos y planes futuros», dijo María, sonriendo mientras miraba a sus dos amigas. «Ha sido un camino largo, pero no podría haberlo hecho sin ustedes». «Y nosotras sin ti», respondió Ana con una sonrisa cómplice. «Has sido una inspiración, María. Nos has mostrado que con el apoyo adecuado podemos superar cualquier obstáculo». Sofía asintió, sintiéndose orgullosa de cómo cada una de ellas había crecido y evolucionado. «Este es solo el comienzo», dijo Sofía. «Tenemos mucho más por hacer y estoy segura de que juntas podemos lograr cualquier cosa». La conversación continuó, llena de risas y anécdotas, mientras las tres mujeres celebraban su amistad y el éxito que habían construido juntas. Pero mientras hablaban de futuros proyectos y planes, el tema de Andrés no tardó en surgir. «¿Y cómo van las cosas con Andrés?», preguntó Ana, con un tono juguetón que hizo que María se ruborizara levemente. «Estamos bien», respondió María, sonriendo. «Después de su confesión, todo ha sido más claro. No hay más secretos entre nosotros, y eso ha hecho que nuestra relación sea mucho más fuerte. Él ha sido un gran apoyo, no solo para mí, sino también para Lucas. No podría pedir a alguien mejor a nuestro lado». «Me alegra escuchar eso», dijo Sofía con sinceridad. «Andrés es un buen hombre, y estoy segura de que él siente lo mismo por ti». María asintió, sintiendo un calor reconfortante en su pecho al pensar en Andrés. Sabía que su relación estaba floreciendo de una manera que no había anticipado, y aunque aún quedaban pasos por dar, estaba dispuesta a caminar ese camino con él. El día concluyó con María, Ana y Sofía saliendo de la oficina para dirigirse a una pequeña celebración que habían organizado para las empleadas de Manos de Esperanza. Era un día especial, en el que iban a reconocer el trabajo duro de todas las mujeres que habían contribuido al éxito del negocio. Mientras caminaban hacia el lugar del evento, bajo el cielo estrellado de la ciudad, María sintió que su vida había dado un giro completo. No solo había reconstruido su vida, sino que también había encontrado una nueva familia en esas mujeres y amigos que la rodeaban. Las luces del evento brillaban en la distancia, y mientras se acercaban, María tomó un momento para agradecer silenciosamente por todo lo que había logrado. Sabía que el futuro seguiría presentando desafíos, pero ya no le temía al mañana. Con su fuerza, su determinación y el amor y apoyo de las personas que la rodeaban, estaba lista para enfrentar cualquier cosa. La tarde del evento de Manos de Esperanza fue un éxito rotundo. Las mujeres que habían formado parte del proyecto, desde las primeras empleadas hasta las más recientes incorporaciones, se reunieron para celebrar el trabajo duro, la solidaridad y los logros que habían alcanzado juntas. María se sintió orgullosa mientras miraba a su alrededor, viendo los rostros sonrientes y los abrazos cálidos que se compartían entre todas. El ambiente estaba lleno de alegría y camaradería, un testimonio del poder de la unión y del esfuerzo compartido. Mientras el evento llegaba a su fin, María se retiró a un rincón tranquilo del salón, observando cómo las mujeres se despedían con promesas de volver a verse pronto. Sofía y Ana se acercaron a ella, con sonrisas radiantes, y la rodearon con su apoyo habitual. «Lo lograste, María», dijo Sofía tocando suavemente su brazo. «Mira lo que has construido, no solo un negocio, sino una comunidad». «Y lo mejor de todo es que esto es solo el comienzo», agregó Ana. «El futuro es brillante, y estoy segura de que todas estas mujeres llevarán consigo lo que han aprendido aquí, a cualquier lugar al que vayan». María asintió, sintiendo una mezcla de emociones. Sabía que, efectivamente, esto era solo el comienzo, pero también sentía que había llegado a un punto culminante en su vida. Un lugar donde finalmente podía respirar con tranquilidad, sabiendo que todo el esfuerzo había valido la pena. Esa misma noche, después de que todas las empleadas se habían despedido, María, Sofía y Ana se quedaron un poco más, compartiendo una última copa de vino en señal de cierre. Andrés se unió a ellas, después de haber estado presente durante todo el evento, observando desde las sombras cómo el negocio que había ayudado a iniciar florecía en algo mucho más grande de lo que él había imaginado.
Estoy increíblemente orgulloso de todas ustedes, dijo Andrés, alzando su copa. No solo por lo que han logrado con Manos de Esperanza, sino por la fuerza, la determinación y el corazón que han mostrado en cada paso del camino. Las tres mujeres sonrieron y alzaron sus copas en un brindis silencioso, lleno de gratitud y esperanza por el futuro. Poco después, María y Andrés salieron juntos, caminando bajo la luz suave de la luna. El camino hacia casa era tranquilo, con solo el sonido de sus pasos rompiendo el silencio de la noche. María, sintiéndose segura y en paz, se detuvo un momento para mirar a Andrés. «Hoy ha sido un día increíble», dijo tomando su mano. «No solo por lo que hemos logrado con el negocio, sino porque siento que finalmente hemos encontrado nuestro lugar, nuestro propósito». Andrés la miró con ternura, asintiendo. «Es verdad, todo lo que hemos pasado nos ha llevado hasta aquí, y no puedo evitar sentirme emocionado por lo que vendrá después». María sintió que había llegado el momento de decir algo que había estado guardando en su corazón durante un tiempo. «Andrés», comenzó con un tono suave pero decidido, «he estado pensando mucho en lo que hemos construido juntos, no solo en el negocio, sino en nuestras vidas. Y sé que lo que siento por ti va más allá de la gratitud o la amistad. Me he dado cuenta de que te amo y no quiero seguir guardándomelo». Andrés se detuvo, sorprendido y conmovido por la confesión de María. Tomó sus manos con suavidad, mirando profundamente en sus ojos. «Yo también te amo, María. Lo supe desde el momento en que decidí ayudarte, y cada día que hemos pasado juntos ha confirmado lo que siento por ti. Te amo no solo por la mujer fuerte y valiente que eres, sino por todo lo que representas para mí y para Lucas. Quiero estar a tu lado, no solo como un amigo o un socio, sino como alguien que te ama y que quiere construir un futuro contigo». Las palabras de Andrés resonaron en el corazón de María como una melodía que había esperado escuchar durante mucho tiempo. En ese momento, bajo la luz de la luna y las estrellas, se abrazaron con fuerza, sellando su amor y compromiso mutuo. Unas semanas después, en una ceremonia íntima, rodeados solo por sus seres más queridos, María y Andrés se casaron. La boda fue sencilla, pero llena de significado. Lucas estuvo a su lado durante todo el tiempo, como el testigo más feliz de la unión de su madre con el hombre que había traído tanta estabilidad y amor a sus vidas. La ceremonia se celebró en un pequeño jardín, decorado con flores de colores vivos que representaban el renacimiento de las vidas de todos los presentes. Sofía y Ana estuvieron allí, sonriendo y celebrando con la pareja, sabiendo que habían jugado un papel importante en la historia de amor que se estaba escribiendo. Después de la ceremonia, todos se reunieron en una pequeña recepción, donde compartieron risas, historias y bailes bajo las estrellas. Fue una noche llena de felicidad, una culminación perfecta de todo lo que habían superado juntos. Cuando la fiesta llegó a su fin y los invitados se retiraron, María y Andrés se quedaron un momento en el jardín, disfrutando de la tranquilidad de la noche. María, con su vestido de novia sencillo pero elegante, se acercó a Andrés y apoyó su cabeza en su hombro. «Nunca pensé que la vida podría ser tan hermosa», dijo en un susurro. «Pero aquí estamos, después de todo lo que hemos pasado». «Y lo mejor está por venir», respondió Andrés, envolviéndola con sus brazos. «Este es solo el comienzo de nuestra vida juntos». La historia de María es un poderoso testimonio de resiliencia y solidaridad. A través de su determinación y el apoyo de personas que creyeron en ella, logró transformar su vida y la de su hijo. La historia destaca la importancia del apoyo mutuo y la posibilidad de redención, mostrando que con fe en uno mismo y en los demás se puede superar cualquier desafío. Es una celebración del amor y la esperanza, recordándonos que incluso en los momentos más difíciles, podemos construir un futuro lleno de promesas y felicidad. Gracias por ver el video. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Nos vemos en el próximo video.